Desde hace poco más de 10 años, el crimen organizado ha intentado robarnos nuestra libertad. No es delincuencia común. Son organizaciones fuertemente armadas que ganan millones de dólares del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y un largo etcétera. Son criminales sanguinarios, sin un solo gramo de conciencia sobre los otros. Son delincuentes que operan en distintas partes del país, que controlan rutas, pueblos y ciudades. Corrompen a las autoridades y someten a las policías. Se apropian de las ganancias de los aguacateros en Michoacán, de los ranchos de sorgo en Tamaulipas, de los restauranteros en Ciudad Juárez, de la industria turística en Acapulco y en Cancún. Seducen a nuestros jóvenes con esa vida fácil de dinero, armas y adicciones. Han decidido vivir y enriquecerse fuera de la ley. La crisis de seguridad que provocó el crimen organizado no es obra de la casualidad. Por mucho tiempo, gobiernos pactaron con ellos o los dejaron operar a sus anchas por miedo o por complicidad. Los dejaron crecer. No hicieron nada cuando, además de pasar drogas y Estados Unidos, empezaron a meterse con la gente y a pelear a sangre y fuego el control de nuestras comunidades. Esa crisis la tuvimos que enfrentar como país sin policías. Fue entonces que México le pidió a sus Fuerzas Armadas suplir lo que no podían hacer esas policías débiles, inexpertas y corruptas. En muchas partes del país, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina hicieron el trabajo que les correspondía a las policías locales. Y sucedió entonces que algunos gobiernos se echaron a la hamaca porque ahí estarían nuestros soldados y marinos para cuidar a la gente. En muchos casos no se invirtió voluntad y dinero en reformar a las policías municipales y estatales. En muchos casos dejaron la entera responsabilidad a la Federación bajo la coartada de que se trata de crimen organizado de gran escala y por tanto que no les tocaba ponerlos detrás de las rejas. Pero también es cierto que la presencia de las Fuerzas Armadas les ha traído un fuerte desgaste. Soldados y marinos mueren en duros enfrentamientos contra los criminales. Algunas operaciones militares han terminado en violaciones a derechos humanos. Y lo más importante, la presencia militar ha sido un poderoso desincentivo para que los gobiernos locales reconstruyan sus policías. Porque siempre es más fácil, más barato y más rápido recurrir a las Fuerzas Armadas que formar buenos policías. Hoy enfrentamos una difícil encrucijada. No hay quien sustituya en el corto plazo a las Fuerzas Armadas ahí donde el crimen organizado está lastimando a las familias de México. Pero tampoco podemos dejar las cosas como están. Por eso, tenemos que regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. No deben pasar otros 10 años para que entendamos que las Fuerzas Armadas no son el enemigo, sino un activo del Estado mexicano que se debe utilizar con cuidado y de forma excepcional para garantizar la seguridad ahí donde sea estrictamente necesario. Regular significa que su presencia sea temporal y no permanente, que su despliegue sea no solo útil para contener una explosión de violencia o la incursión de criminales, sino dar tiempo y espacio para que las instituciones de seguridad pública puedan garantizar la tranquilidad cuando se supere esa situación y las Fuerzas Armadas deban retirarse. Regular a las Fuerzas Armadas significa fijar objetivos a su intervención, establecer tramos de responsabilidad entre autoridades, mecanismos de control y de rendición de cuentas, reglas y procedimientos de salida una vez que cumplan con su misión. Dejar las cosas como están es permitir que se imponga en México la ley del narco. Regular a las Fuerzas Armadas es someterlas a la disciplina de la ley y de los derechos humanos para que la ley impere en todo nuestro país.